Hola Anita, ¿cómo estás? Saludos. Estamos a punto de comenzar el vivo de la semana y es un vivo muy interesante en el que vamos a estar presentando esta maravilla. Está a punto de conectarse con nosotros. eh, Está a punto de conectarse con nosotros Nicolás Márquez y tenemos también a nuestro invitado que es el que prologó este libro, Jorge Aguiñaga. Entonces estamos en este momento esperando a que se conecten todos para empezar con el vivo de presentación en México de La máquina de matar de Nicolás Márquez. Está padrísimo, buenísimo. Hola Joana, Mana, besos. Estamos aquí empezando a transmitir en vivo. Vamos hoy a tener aquí la presentación de La máquina de matar, la biografía definitiva del Che Guevara. Les pido por favor que compartan este live con todos sus conocidos en sus redes sociales para que de esta manera se pueda conectar más gente. Estamos a punto de presentar este maravilloso libro de Nicolás Márquez. Les pido por favor que se conecten y compartan. Muchísimas gracias. Gracias Joana. Gracias. Besos. Quiero decirles que, bueno, en lo que empezamos el vivo y se empiezan a conectar los ponentes, vamos a tener también, hola, Alita Vargas, muchas gracias por escucharnos. Quiero felicitar a todo el movimiento Provida Internacional. Ayer tuvimos un gran logro, una gran victoria. Hay que difundir en todo el mundo que ayer cayó Roe versus Wade en Estados Unidos. Felicidades a todos los Provida, digno de que lo estemos festejando. Muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Ya estamos en este momento esperando a que se conecten los ponentes para, gracias a Católicas, ¡qué óvole, qué óvolas! Verónica, hola, ¿cómo estás, Vero? Gracias por conectarte. Estamos aquí esperando a, a todos para que nos conectemos. Hoy es la presentación de esta hermosura de libro que no tiene ni una palabra de desperdicio. Estamos a punto de presentar en México físicamente para que todos lo tengan, La máquina de matar de Nicolás Márquez. Excepcional libro que es una gran arma para la batalla cultural. Hola a todos, justo entonces voy a estar, ya está aquí Nicolás, ya está aquí Nicolás, se está uniendo. Hola a Nadia, hola a Luz. Hola Nicolás. Hola Yolanda, qué gusto saludarte. Muy contento de conversar contigo y además, bueno, en breve nos estaremos viendo en persona y compartiendo la gira brava, complicada y larga que mantendremos juntos con los amigos Miklos y con Muñoz y Turrieta y también con Agustín Laje. Así Claro. que nada, muy contento y muy agradecido por la confianza que ustedes han tenido en editar este libro que publiqué hace 5 años en Argentina. Ahora sale en Italia, en italiano obviamente. Bravo. Salió en Colombia. Sí, 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 es un libro que bueno, afortunadamente ha despertado mucho interés y que vos hayas sido que la responsable en el sentido de que eligió y motivó, motorizó que el libro sea presentado, publicado en México, eso es obra tuya. No, no, Y, no, mira, y es la verdad obra de tu trabajo, porque yo creo que esta es una de las armas más importantes para la batalla cultural. Y les voy a decir por qué, porque desmitificar un personaje tan importante
que la gente lo ha tomado como una bandera, es muy importante para dar la batalla cultural, Nicolás, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando. Estamos hablando en otro idioma, si no sabemos qué es esto lo que nos están metiendo, qué es esto lo que nos están forzando a utilizar como representación de la gente. Entonces la máquina de matar se convierte en un arma muy importante, sobre todo para todos los chavitos que tenemos en preparatoria, secundaria, que cuando les cuentan que lo hacen héroe al tipo lo hacen alguien a quien seguir, a quien imitar. Cuando tenemos este material para combatir esas ideas atroces a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos y a nosotros mismos, es inevitable que quienes estamos en la batalla cultural tengamos que difundirlo a como dé lugar, cueste lo que cueste. Muchas gracias. Ahí se conectó otro amigo, así que le mando un abrazo telefónico. ¿Qué tal? Gracias por estar y gracias por participar generosamente apoyando el lanzamiento de mi modesto trabajo. No, pues encantado, Nico, mucho gusto. Bueno, pues también estamos ahí en la parte de la organización de la gira que próximamente tendrás con Agus, con Pablo, con Miklos. Y junto con Yola fundamos Think Tankers. Entonces yo también me siento muy honrado de estar aquí, y es un camino. A mí me ha llevado una conferencia de Chinda Brandolino, me llevó a estar aquí el día de hoy tratando de sumar en lo que sea que yo humildemente pueda sumar, y encantado de tenerte aquí, Nicolás. Nico, hola Agustín se conectó, hello. Nico, vamos a empezar con la carnita de este en vivo. Cuéntanos, ¿qué es la máquina de matar? ¿Yo te cuento? Yes. Mirá, tiene una historia larga este libro, larga. Yo estaba con mi hermano, Aníbal, en Mar del Plata, en un lugar tomando unos mojitos, que es el trago típico cubano, en la Bodeguita del Medio. La Bodeguita del Medio es un bar donde iba Hemingway, es un bar de La Habana arquetípico, pero los comunistas son muy hábiles, arman franquicias, o sea, bares idénticos promovidos en diferentes lugares del mundo por la actividad privada y le reportan al Estado cubano una ganancia bueno, o sea, estábamos ahí. Yo estaba acorralado por cuadros del Che Guevara y Fidel Castro hace muchos años, te puedo hablar del año 2008. Y mi hermano me dice, yo ya había escrito 3 libros, ¿por qué no escribes un libro sobre el Che Guevara? Estábamos agobiados de Che Guevara por todos lados, con música cubana, todo un ambiente cubano. En Mar del Plata, donde yo vivo, que es 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Sobre la costa atlántica. Y digo, pero yo no conozco, te diría que, estudialo. Mi hermano me motivó. Entonces, después de un año de trabajo, yo saco mi primer libro, que se llamó El Canalla. ¿Por qué El Canalla? Porque el Che Guevara era hincha de un equipo de fútbol argentino que se llama Rosario Central, a quienes se los apodan como los canallas. Y me un poco el canalla, la historia de... Ahora, pasaron 1 o 2 años después, me piden un libro sobre el Che Guevara en una editorial chilena, porque habían leído El Canalla. La editorial argentina no quería conceder los derechos, tuve que hacer un libro sobre el canalla, montarme con nueva documentación. Salió el libro. Y cuando se cumplen los 50 años, yo dije, esto va a ser un trabajo definitivo y muy completo, el más completo, con toda la artillería puesta arriba de la mesa. Y ahí surgió La Máquina de Matar, lo hice en el 2017, porque el Che Guevara murió en 1967 al cumplirse los 50 años,
y para mí ya era agotar la investigación. Yo estuve en Cuba, estuve preso en Cuba, y Sabemos. además hay 4 biografías del Che Guevara icónicas, de 1000 páginas, exhaustivas. Las 4 son a favor, pero hay una particularidad que me llamó la atención. De los 4 grandes biógrafos que son John Lee Anderson, o sea, de reconocimiento mundial, ¿no? Claro. Paco Ignacio Taibo II, Jorge Castañeda y Pierre Calfón, de los 4, 2 son mexicanos. Correcto. Es que Siendo que el tenemos que título, recordar una cosa, Nicolás. México fue clave en la Revolución Cubana. por supuesto. Y eso está expuesto, porque los guerrilleros cubanos con el Che Guevara, de hecho el Che Guevara conoce a Fidel y a Raúl Castro en México, se casa en México en ese momento con Hilda Gadea, se entrenan y se preparan. La famosa embarcación Granma, parte desde México hacia Cuba y desemboca en Sierra Maestra. O sea, México tuvo un papel muy importante en toda esa etapa, que está relatada en el libro. Pero lo que me llamó la atención es, a ver, por supuesto que hay biógrafos argentinos, porque el Che Guevara era argentino. Yo mismo me entrevisté con parientes del Che Guevara, de Argentina. Pero las biografías de Argentina son pobretonas. Algunos datos yo saco que me interesan, pero las biografías universalmente reivindicadas y que son grandes librotes, 2 son de mexicanos. Y uno es Paco Ignacio Taibo II, que tengo entendido es un hombre gravitante en el gobierno de López Obrador, y el otro Jorge Castañeda, que fue canciller de México. O sea, no es de personajes menores, sino de grandes personalidades del mundo político relacionados, que han tenido acceso a muchos archivos y qué sé yo. Y en México es trascendental. Claro. Porque es una figura que se ocupa en la educación mexicana para que los jóvenes tengan un héroe. Bueno, mira, reivindicar las ideas del socialismo mediante un héroe. Yo he tenido la bendición, la suerte de ir a México muchas veces, y ahora volver, para mí es un motivo de alegría personal. Y México es el país de habla hispana más numeroso del mundo. México, no sé, ustedes me corregirán, pero supongo que tiene cerca de 200 millones de habitantes. 139. ¿Cuánto? 139 millones. Bueno, 139. España, que es el país que nos enseñó la lengua y nos heredó el lenguaje, la religión, los usos y costumbres, creo que tiene 50 millones, un poco más. Es decir, México es el país más importante de habla hispana, por lo menos numéricamente hablando. Entonces, bueno, que salga en México este libro, para mí es de un orgullo personal enorme. Ahora, quiero aclarar una cosa, porque cuando uno dice La máquina de matar, cualquier lector puede decir, bueno, está claro dónde está parado el autor, es un derechoso, lo quiere desacreditar a Che Guevara. La máquina de matar es una frase del Che Guevara. El Che Guevara, en el año 67, se publica en el Granma. Él estaba en Bolivia, pero había dejado la anotación para un congreso internacional del comunismo que se organizaba en La Habana, para organizar las guerrillas en América Latina, etcétera. Se sale en el diario Granma un llamado a los pueblos del mundo, escrito por Ernesto Guevara, donde él dice, y yo lo transcribo, se puede googlear en internet, dice, nosotros tenemos que convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar.
Y habla, dice, el odio intransigente al enemigo, porque él siempre es una reivindicación del odio, no del amor, ni de la paz, ni de la concordia, no. Siempre el odio está permanente en sus escritos, en sus cartas, a las cuales yo siempre abrevo en el libro. Él dice, el odio intransigente al enemigo debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. O sea que la palabra máquina de matar es una palabra de Che Guevara. Y de hecho, yo tengo en un fragmento del libro todo el cúmulo de homicidios que él cometió a base de fusilamiento, no de enfrentamientos armados, porque el Che Guevara era un pésimo guerrillero. Él se creía un buen guerrillero, de hecho escribió un librito que yo leí que es muy pobre, que se llama Guerra de Guerrilla, donde él explica tácticas, bueno, que fueron aplicadas por las guerrillas de América Latina y por eso fracasaron todas, por seguir al Che. Y paradojalmente la frase de cabecera, cuando uno piensa en el Che Guevara es, por lo menos en Argentina, hasta la victoria siempre. Y nunca obtuvo ninguna victoria, perdió en todos lados. Perdió en Angola, en el Congo, en Bolivia, y en Cuba él no fue un triunfador. Primero que explico muy bien cuáles fueron las causas por las cuales Fidel Castro llega al poder de Cuba. No fueron la guerrilla, fueron otras las causas. Pero de todos modos, él fue un acompañador de ese proceso, él no lideró nada. Y después también lideró un proceso de guerrilla en Argentina, que está explicado en el libro, en el año 64, donde fue un fracaso rotundo. Fue un fracaso como médico, porque él como médico nunca curó a nadie, en todo caso mató gente, 216 personas acreditadas en el libro, fusiladas por él, y después fracasó en su primer matrimonio, fracasó en su segundo matrimonio, fracasó como presidente del Banco Central de Cuba, fracasó como diplomático, fracasó como ministro de Industrias. Y hay un dato interesante. Si lo buscan, porque acá nada está improvisado, en YouTube, 11 de diciembre del 64, el Che Guevara, que tenía una virtud, que se la atribuyo. Él decía la verdad, a diferencia de Fidel Castro, que era un gran mentiroso. Él decía, y lo pueden ver, dice en las Naciones Unidas, en un discurso del 11 de diciembre del 64, él dice, fusilamiento sí, estamos fusilando, hemos fusilado y seguiremos fusilando. De hecho, él manejó un campo de concentración de fusilamientos durante todo el año 59. Murieron 1000 personas bajo su orden. Cuando él regresa a Cuba, Fidel Castro estaba irritado porque dice, ¿cómo vas a exponer públicamente que nosotros estamos fusilando gente? Hubo un quiebre, un distanciamiento fuerte entre Fidel y el Che. Fidel lo termina traicionando o dejándolo librado a su suerte en Bolivia, donde también fracasa y donde Fidel Castro no le da ningún auxilio. Pero no quiero que el amigo que tuvo la gentileza de participar de esto, dé su parecer, su reflexión. Me interesa mucho. Después, el resto Jorge, que hizo el prólogo en México de La Máquina de Matar. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Yoris, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Jorge. Gracias por el prólogo, Jorge. Muchas gracias. No, en verdad, gracias a ti por esta tarea ardua de hablar de un tema y de un personaje que hoy en estos tiempos parecería ser ícono de estas luchas a favor de los desamparados o de los exiliados o de los rechazados sociales. En verdad, gracias, porque creo que tu trabajo fue espléndido y sin duda dejas muchas cosas que aparentemente parecerían una verdad. Tú quitas la neblina y estableces por dónde va la línea, por dónde va el camino. No, pero gracias por leerlo, por hacer el prólogo, por todo ese trabajo. Te estoy muy agradecido y espero darte un abrazo ahora cuando me toque ir a México. Claro que sí. Es muy importante
Máquina de Matar que la gente no puede dejar atrás. La Máquina de Matar es muy fácil de leer. En la batalla cultural tenemos varios libros en los que no somos en los que como personas no somos tan eruditos, nos cuesta trabajo leer. Pero La Máquina de Matar es perfecta, de verdad es perfecta, porque además te clavas de una manera que no puedes dejar de leerlo. A mí me pasó cuando tuve el primer libro en la mano, empecé a leer, a mí me pasó que yo no quería trabajar. Yo decía, ¿por qué, señor? ¿Por qué tengo que trabajar? Y no me puedo dedicar todo el día a leer este libro. Entonces claro, es muy fácil. Es fácil que lo compres, que se lo leas a tus hijos, que se lo leas a tus sobrinos, a tus nietos. Van a entender muy fácilmente de qué se trata La Máquina. Y bueno, Jorge, platícanos. Ok, bueno, pues yo básicamente entro desde lo que tú planteas en el libro sobre esta historia de el Che que se ha manejado y que se ha popularizado por tanto tiempo, en donde lo presentan como un libertario, como un hombre que veía por los desamparados, pero que tú le das completamente el giro a la historia y das puntos clave en respecto a que no era tal cual el personaje con el cual se le ha puesto hoy en día, que hasta parece que se le quiere beatificar casi, ¿no? O poner como en un altar, como un santo, cuando en realidad la historia nos marca otro punto muy diferente. Entonces, básicamente, el prólogo parte desde ese punto, desde esa óptica, para hablar que creo y estoy convencido que hoy, ante lo que nos estamos enfrentando, ante esta lucha de ideologías, es fundamental dejar clara la historia de este personaje. Es fundamental ver cómo hoy el propagandismo que se le ha dado ha tenido un fin político para establecer estas leyes que solamente están beneficiando a unos cuantos, pero perjudicando a todos los demás. Entonces, creo que ese punto de óptica que tú presentas y que tú brindas y que se brinda en este libro es fundamental y es necesario que los jóvenes, no solamente los universitarios, sabemos que hoy la universidad es una de las áreas o uno de los lugares donde más se les está adoctrinando sobre estos temas, pero creo que hoy muchos jóvenes que están ya entrando a medios, la escuela medio superior, la superior, necesitan forzosamente leer este libro. Como bien comenta Yolis, y en ese sentido, pues también hago un poco de la aclaración. Creo que es un libro que hace a un lado ciertos vocabularios, cierto léxico muy complejo para poder leerle y presenta el tema de una manera tan rica, tan entendible, tan digerible, que cualquiera va a poderle leer y va a poderlo comprender. Entonces, me baso en esa línea, camino sobre ello y sobre todo, pues hago la exhortación para aquellos que son papás y tienen hijos que están siendo pues adoctrinados por toda esta escuela, necesitan comprarles este libro, necesitan regalarles este libro a sus hijos porque es fundamental en estos tiempos. Y para aquellos que estamos en la batalla cultural, pues con mayor razón, ¿verdad? Necesitamos enriquecernos con un libro con tal nivel, tanto histórico como documental, sobre pues un ícono de esta lucha izquierdista. Así. Muchísimas gracias. Una vez más te agradecemos por hacerle el prólogo a este libro. Quiero platicarles muy rápidamente quién es Jorge Aguiñaga. Jorge Aguiñaga es sociólogo. Él escribió Familias de Papel y su especialidad es una tesis que él propone de 4 pasos para evitar que a tus hijos los adoctrine el progresismo. En Familias de Papel, pues él hace una muy buena postura para padres de familia. Él es conferencista, está estudiando su segunda carrera, es pastor evangélico y es un fuerte luchador de la batalla cultural aquí en México. Muchísimas gracias, Jorge, eres un amor. Gracias por todo. Gracias, Jorge. Y bueno, los dejo un momento con Quique, que es nuestro lector rapidísimo en Think Tankers. Él se lee todos los libros en 15 minutos para que nos platique un poco qué le ha parecido el libro y cómo
vamos a poder entrar en algunos temitas más específicos del libro. Pues, como comentaba hace rato, realmente tiene mucha carnita este libro. Digo, la verdad, tengo como muchas anotaciones, tengo muchas cosas y sobre todo aprendí varias cosas que yo en lo personal no tenía idea. Pero antes de entrar ahí, me encantaría, Nicolás, si nos podrías profundizar justamente en esa ruptura que se dio entre Fidel Castro y el Che Guevara. Tengo entendido que también hubo una situación ahí armamentista en cuanto a la relación que desarrolló Fidel Castro con Rusia y al mismo tiempo estaba el Che Guevara con China. Entonces creo que también ahí hubo un distanciamiento importante, ¿es correcto? Sí. Muy bien, tu pregunta es muy pertinente. Según mi visión, o sea, hubo varios episodios, pero el principio del fin de ese divorcio se da con la crisis de los misiles. O sea, el Che Guevara y Raúl Castro convencen al entonces dictador de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, a que instale unos misiles en Cuba. ¿Por qué razón? Porque Rusia no tenía la capacidad militar como para invadir o como para llevar a cabo proyectiles hacia Estados Unidos desde Moscú. Necesitaban un país cercano, una estructura geográfica allegada. Entonces, Cuba era ideal, estaba a 120 kilómetros de Estados Unidos. Llevan los misiles a Cuba, se produce una crisis de proporciones, es un escándalo internacional, es un hecho conocido. El presidente de Estados Unidos era Kennedy, se arma un comité de crisis. Kennedy vacila mucho, fue un pésimo presidente de Estados Unidos, pero en ese momento estaba realmente agobiado por una situación gravitante. Entonces, Estados Unidos lleva adelante una acción que hizo retroceder a Khrushchev, porque se dio cuenta, acá vamos a la Tercera Guerra Mundial y no queda nadie vivo. Entonces Khrushchev y Kennedy hacen una negociación, Kennedy cede en ciertas cosas y Khrushchev retira los misiles y los lleva para Rusia. Esto para el Che Guevara fue un oprobio, una suerte de desazón, fue una suerte de traición. Entonces, y en cambio Fidel Castro, que era un político, Che Guevara no era un político, Che Guevara era un fundamentalista. Extremo. Hay un escritor mexicano, Krause de apellido, quizá a ustedes les suene. Enrique Krause. Claro. Escribió un libro que yo leí sobre Hugo Chávez, antes de que Hugo Chávez muera, que se llama Hugo Chávez entre el poder y el delirio, algo así. Y él comparaba a Fidel Castro y el Che con Hugo Chávez y a su comandante Marcos. Decía, Hugo Chávez es Fidel Castro. Son tipos que se mantienen en el poder, que saben retroceder, que saben recular, que saben negociar, que saben llevar adelante los suyos. El subcomandante Marcos es un marginal que está por ahí, y el Che Guevara era eso, ese fundamentalismo. Y de hecho murió joven y bueno, y Fidel Castro murió de viejo siendo el líder de Cuba. Fidel Castro, advierte que era necesario retirar los misiles, igual que Khrushchev, y convalida el retiro de los misiles. En cambio, el Che Guevara estaba espantado, era un acto de traición, una defección. Y ahí se produce el primer quiebre, porque el Che se siente defraudado por los rusos y por Fidel. Y empieza a acercarse a los chinos. Entre el bloque comunista chino y el bloque comunista soviético había mucha tensión también. Entonces, yo creo que ese fue y de hecho se reúne clandestinamente el Che con Mao.
yo creo que ya Fidel Castro no sabía qué hacer con el Che. Era un personaje ingobernable, incómodo, desmarcado, y ese fue el principio de ese distanciamiento. Y yo creo que Fidel, cuando lo embarca al Che a irse a Bolivia, no le da las herramientas para que triunfe. O sea, lo entusiasma, pero después le quita todo respaldo. Y eso lo tengo bastante acreditado. Incluso en el libro yo entrevisté al general que organizó la captura del Che Guevara. Y ahí cuenta cosas donde él ratifica que no cabía ninguna duda de que Fidel Castro lo había dejado abandonado. Pero el principio de ese divorcio yo creo que fue la crisis de los misiles. Así que es una pregunta muy importante, muy interesante. Yo opino eso. Correcto, Nico. Y otra cosa que me llamó la atención de tu libro es, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de la crisis de los misiles. Sin embargo, por otro lado, al inicio, tanto el Che como Fidel Castro fueron apoyados por Estados Unidos, ¿no? Ya nos comentabas, por ejemplo, del presidente, pero tengo entendido que también había un expresidente cubano involucrado en financiar y promover el golpe de Estado a Batista. Lo que pasa es que Fidel Castro, con su astucia, Fidel Castro puede haber sido un personaje siniestro, pero de tonto no tenía un pelo. Si uno busca en YouTube, y esto lo digo para que la gente no me crea a mí ni a ustedes, sino que lo confirme con sus propios... hay videos que están en YouTube de Fidel Castro joven, grabados en Sierra Maestra, donde Fidel Castro, que pertenecía a una clase media alta, habla inglés, y en inglés refiere al mundo: nosotros somos demócratas, somos republicanos y somos abiertamente antimarxistas. O sea, cuando se produce, y eso está subtitulado y está en YouTube, o sea, no. Entonces, uno de los grandes, es muy importante esto, porque la gente que va a celebrar el arribo de Fidel Castro a La Habana y su llegada al poder, y son multitud porque no creían que Fidel era marxista. Vamos a poner un ejemplo. El Partido Comunista ya existía en Cuba desde hace mucho tiempo, dependía de Moscú. No tenía un diputado, no tenía votos, no existía políticamente porque Cuba no era un país marxista. Si Fidel Castro hubiese dicho que era marxista, no hubiese capturado el consenso dentro de Cuba, ni tampoco el consenso internacional. Por eso Estados Unidos lo apoya. Ahí hay un error muy grave de la inteligencia norteamericana que no se da cuenta de las intenciones de Fidel Castro, de la naturaleza ideológica de Fidel Castro. Fidel Castro vendió una imagen y lo que él pretendía era llevar a Cuba a una institucionalización que Batista había de alguna manera dejado sin efecto, a un sistema corrupto, un sistema disfuncional, y quería volver a la Constitución de 1940 de Cuba y a un sistema demoliberal, democrático, republicano. Ese era el discurso de Fidel Castro. Fidel Castro recién proclama sus ideas y reconoce sus ideas 1 o 2 años después de hacerse del poder. De consumado. Claro, cuando empiezan las purgas, cuando se recuesta sobre la Unión Soviética, todo eso fue posterior. Entonces, una de las grandes astucias de Fidel es ocultar su marxismo. En cambio, el Che Guevara ya era comunista, su hermano Raúl era comunista, eran más desaforados, y de hecho, hay un episodio que yo trato en el libro, cuando Fidel entra en La Habana, la entrada triunfal, con la multitud aclamando, con Batista ya profugado, él
Él no entra ni con el Che ni con Raúl, que llegaron una semana después a La Habana. Él entra con dos personajes. Uno era un guerrillero comandante, Uber Matos, y el otro famoso Camilo Cienfuegos. Los dos anticomunistas. Era para presentarle a Cuba y al mundo una imagen anticomunista. Pero 7 meses después, Camilo Cienfuegos muere en un episodio sin esclarecer, en un vuelo de avión, y esa misma semana Uber Matos es encarcelado por desobediencia a Fidel Castro. Él era gobernador de la provincia del Camagüey, y lo encarcelan y estuvo preso 20 años. Y salió por intervención del Papa, etcétera, etcétera, y se fue a vivir a Miami. O sea, los dos personajes anticomunistas que entran con Fidel en La Habana, 7 meses después, uno muere en un episodio rarísimo y el otro es encarcelado a 20 años. Y esos dos lugares son ocupados por Fidel y por el Che. Cuando el Che se tornó incómodo para Fidel, bueno, Fidel lo manejó y lo terminó abandonando. Claro, claro. Oye, Nico, y otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué tiene que suceder con todo con todo esto que has revisado, que has estudiado sobre Latinoamérica, estos trabajos exhaustivos? En tu opinión, ¿qué tendría que suceder para que un mentiroso empedernido y un radical fundamentalista lleguen a la cultura pop? Lleguen a las camisetas de los jóvenes, lleguen a toda esta parafernalia que, por ejemplo, de hecho, el día de hoy, como creo que en otros países también, se está celebrando la marcha LGBT y, por supuesto, como cada año, existe toda esta propaganda. ¿Qué tiene que suceder para que exista esa transmutación entre lo que fue y en lo que estamos viviendo el día de hoy? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, los medios tradicionales de comunicación, la televisión, la radio y los diarios, están en manos del progresismo, que es funcional a este relato oficial, y es funcional. Ahora, las redes sociales han contribuido en un papel extraordinario para desacralizar la autoridad. Por ejemplo, si un cronista pone algo en un diario oficial del sistema, abajo están los comentarios de la gente que lo puede reventar, inclusive por Twitter, y que le puede mandar videos y que le puede mandar un montón de argumentos en contra. Eso no existía hace 20 años, porque lo que decía el establishment uno no tenía posibilidad de refutarlo. Ahora uno puede refutar, cualquier ciudadano puede refutar lo que diga el presidente de la República, o el intelectual más galardonado. Entonces, ya el progresismo tiene un problema, que son las redes sociales. Las redes sociales cumplen un gran papel. Por supuesto que no tienen la envergadura de los medios tradicionales, pero ojo, cada año que avanza, y estos son datos estadísticos, la gente mira menos la televisión y los diarios oficiales y la radio, y cada vez mira más YouTube, Instagram, Facebook, videos de TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por supuesto, que invito a la gente a que se capacite a través de libros y que Internet sea un apoyo, no que se capacite solamente con Internet, porque eso es un poco superficial. Los libros para mí siguen siendo fundamentales y por ahora irreemplazables. Lo otro es un apoyo. Entonces, ¿cuál es mi expectativa? Es, si bien hay una estructura ideológica organizada en los medios oficiales, ya hay un desafío muy fuerte a través de las redes sociales, que empiezan a poner en duda y en jaque eso. Y eso es lo que consumen las nuevas generaciones. O sea que yo tengo mucha esperanza en que las nuevas generaciones, que van a ser los futuros jueces, escritores, pensadores, funcionarios, etcétera, ocupen los lugares de relevancia política. Creo que a nosotros nos falta un poco de tiempo. Estamos bien, estamos haciendo las cosas bien. Si uno mira el mapa de América Latina, estamos pésimos. La izquierda ganó en todos lados, inclusive en México, y el año que viene probablemente gane Lula en Brasil.
estamos pasando un mal momento, pero esto es una pelea sin tiempo. Lo que yo creo es que todo lo que ha germinado, todo lo que hemos logrado, dentro de 10 años va a dar sus frutos. Lo que tenemos es que tener un poco de paciencia. Respecto de tu pregunta puntual de la marcha LGBT que va con el Che Guevara fue el primero en crear un campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacavives. El castrismo fue despiadado con los homosexuales, la Unión Soviética despiadada, China también, y el Che Guevara, bueno... De hecho, sí. Perdón que te interrumpa, Nico, se me quedó muy grabada una frase que se decía acerca de los homosexuales, ¿no? ¿Cómo se refería a él? Que no creo que era de Fidel Castro, que hablaba de que no necesitaban peluqueros. Claro, eso decían, la revolución no necesita peluqueros. Y en los campos de concentración donde se llevaban a trabajo esclavo a los homosexuales, el lema era la revolución, el trabajo os hará hombres. De hecho, quiero recomendar una película. Sigo recomendando cosas para que no me crean a mí, para que, más allá del libro, que lo quiero vender y que lo compre todo el mundo. Hay una película que está en YouTube que se llama Conducta Impropia. ¿Qué es la conducta impropia? Era la tipificación en el Código Penal de Cuba de la homosexualidad. Era una conducta impropia. Y ahí van a ver los campos de concentración para homosexuales, los testimonios de homosexuales y los homosexuales que pudieron escapar a Miami y hablan y que estuvieron en los campos de concentración por conducta impropia. Esto no es una reivindicación de la homosexualidad en cuanto práctica. Yo tengo mis libros escritos, creo en la libertad personal, creo en la libertad individual en el plano de la intimidad, pero también creo en valores objetivos. Creo que hay conductas que son objetivamente buenas y conductas que son objetivamente desaconsejables. Pero siempre está por encima de la libertad. Después cada uno haga lo que quiera. Ahora, yo soy un defensor de valores objetivos, de la vida, de la familia, etc. Entonces, yo no voy a fomentar conductas que no aconsejo. Y que al contrario, desaconsejo por motivos explicados en un libro que escribí con Agustín Laje. Pero sí creo en la libertad. Nadie puede imponerle al otro en su intimidad una conducta, siempre que ese alguien no dañe derechos de terceros, por supuesto. Ahora, que el comunismo encarceló, prohibió y persiguió la homosexualidad con el Che Guevara a la cabeza es un hecho cierto. Si un homosexual va a la marcha LGBT con la bandera del Che Guevara, es un idiota útil, un ignorante. Totalmente. Bueno, vamos aquí a leer un poquito de los comentarios. Te manda saludos todo el mundo. En México te estamos esperando, Nicolás. ¿Cuándo vienes? Ya viene. No coman ansias. En septiembre. En septiembre. Primero en la CIPAC y ya después con toda la gira que me preparó Yolanda. Larga gira. Una gira de 20 ciudades nada más. Nicolás Márquez, Pablo Muñoz Iturrieta, Miklos Lucas, Agustín Laje, no se la pueden perder. Ya vamos a sacar la publicidad. Ahorita no llenen el Instagram de los ponentes de preguntas, se los prometo que esta semana sale. Dice, soy cubano y tienes toda la razón, nos han mentido terriblemente, tristeza por Cuba. Dice Mari, hola Mari, ¿cómo estás? Dice Mari, Nicolás, ¿qué tan importante es que mis hijos conozcan este libro? ¿Es apto para menores de edad? No tiene ningún episodio elevado de tono, ningún episodio pornográfico, no, nada. Es un libro muy cuidado. Sí tiene episodios violentos, porque el Che Guevara era alguien violento.
Sí tiene declaraciones violentas, porque el Che Guevara era por ejemplo, el Che Guevara cuando mataba a alguien o fusilaba, después explicaba en su diario personal cómo fue el crimen. O sea, tiene episodios duros, pero desde el punto de vista de la sexualidad, ninguno, no hay nada. Sí, sí desde el punto de vista de la violencia, porque bueno, a ver, es la biografía de un guerrillero que era funcional a un sistema totalitario que mataba gente en masa. Eso no puedo evitarlo. Eso puede resultar un poco, no sé, quizás chocante, pero ese es el aspecto que puede ser incómodo. Pero no se puede hablar del Che Guevara sin hablar de violencia. Eso, hablar del Che Guevara sin hablar de violencia, esas son las películas de Benicio del Toro. Estas son Te pongo un ejemplo. Paco Ignacio Taibo II, que ustedes lo conocen mejor que yo. Claro. Cuando el Che Guevara reconoce los fusilamientos en Cuba, el 11 de diciembre del 64, Paco Ignacio, en las Naciones Unidas, que está en YouTube, Paco Ignacio Taibo II expone fragmentos del discurso de Che Guevara, pero esa declaración no la pone en su libro. O sea, pone que Cuba, que nosotros, que la revolución, que la justicia social, pero ese reconocimiento, esa confirmación, esa confesión, no la pone Paco Ignacio Taibo. Y está en internet, está en YouTube, es de público conocimiento. Entonces fíjense cómo las películas y los libros recortan lo que les conviene y tratan de dar una imagen angelical de alguien que fue un tipo extremista, violento, fusilador, lleno de odio, incluso, y que murió en su ley. Cuando lo capturan en Bolivia y lo fusilan, él pagó de su propia medicina. O sea, lo fusilaron a un fusilador con un agravante. Él fue a Bolivia a llevar adelante una revolución donde mató 40 y tantos bolivianos pobres en esa embestida guerrillera. No pudo reclutar a un solo boliviano. Y en ese momento en Bolivia existía un gobierno democrático votado por el 66,6% de la población. O sea, él fue a atentar contra la democracia, con mercenarios cubanos, una invasión extranjera que fracasó, que fue detenida y lo fusilaron. Y al día siguiente el Congreso de la Nación condecoró al presidente por haber repelido una agresión comunista extranjera. O sea, esto no está mucho en los libros glorificadores de Guevara, pero hay que decirlo. No te escuchas, Yola. No te escucho, Yoli. Yola. Yoli. Perdón. Me preguntan cómo pueden adquirir el libro. Ya está disponible con envío a todas las partes de México. Se pueden comprarlo en www.thinktankersoficial.com.mx. Ahí pueden revisar además toda la librería que tenemos disponibles. Todo el material de la batalla cultural la van a encontrar ahí. Van a encontrar La Máquina de Matar, que está súper accesible y que no se pueden perder. También pueden llamar al 55 83 55 23 87 y tenemos envíos a toda la República, súper accesible, de verdad. No pueden dejar de tener este libro en la cabecera, porque si no nos ven la cara. Si no tenemos los datos duros, nos ven la cara. Cuando nos preguntan, no sabemos ni qué decir. Y decía un anuncio, que no se quede usted con la cara de Watt. Que no se quede con la cara de Watt. Entonces, métanse a www.thinktankersoficial.com.mx y ya se puede tener en su casa, en su ciudad, en su parroquia, en su iglesia, en donde lo necesite. Ha sido un placer, Nicolás. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Jorge Quique. Gracias por estar en esta transmisión. La Máquina de Matar viene a romper esquemas, viene a México, que es un país tan
rojizado, tan pintado de rojo, sobre todo en este momento que nuestro presidente sale a decir sandeces en las mañaneras. Lean La máquina de matar para que su presidente diga que el Che Guevara es alguien digno de admirar. Muchísimas gracias por estar en la transmisión, muchísimas gracias por la confianza, por el cariño, por todo lo que nos has brindado como pueblo mexicano, Nicolás. Ya estás a un paso de México, no se pueden perder el CIPAC, no se pueden perder todos los eventos estatales que va a haber, van a ser 20 fechas por todo el país, no se pueden perder la Iberósfera en Monterrey, es momento de apoyarnos, es momento de apoyar el movimiento, es momento de desmitificar a la derecha, es momento de salir adelante, de una vez, duro y fuerte para adelante. Les pido que estén atentos, sigan a Think Tankers, por favor. Aquí están nuestras redes sociales, se las he dejado escritas en el comentario, para que puedan seguirnos y podamos llevar a cabo la mejor batalla cultural aquí en México. Lo tenemos todo para ganar. Y, por último, felicidades a todo el mundo pro vida. Ayer cayó Roe vs. Wade. ¡Viva! ¡Viva! Estamos todos felices. Grité, batallé, lloré. Gracias, Donald Trump, porque tuviste la visión de poner jueces pro vida y estos jueces hicieron su trabajo. Gracias a toda la gente que estuvo ahí, que le dio, los que se manifestaron, los que estaban haciendo cabildeo, los que fueron Abby Johnson, todos los que estuvieron ahí, 40 días por la vida, por sus rezos. Gracias a todos. Esta es la mejor muestra de que no estamos trabajando en vano. No estamos trabajando en vano. ¿Qué opinas de la decisión de ayer, Nico? Bueno, para mí fue una profusa felicidad. De todas maneras, ya los medios informativos anticipaban esto. Yo creo que Donald Trump fue un gran presidente norteamericano, tuvo la desgracia de manejar mal la pandemia, creo que la subestimó o lo que fuere, pero no tengo ninguna duda que el próximo presidente norteamericano va a ser un republicano bien conservador, porque además el gobierno de Biden es un desastre, y además quiero decir públicamente, no sé si Biden creo que ha dicho ser católico. Como católico es un hereje, es un apóstata, es un indigno. Sí, no. ¿Cómo un católico va a apoyar el aborto? Eso es criminal, es desatender la doctrina, desatender mandamientos básicos. Entonces me alegro que el inútil, porque es un inútil, un gobierno desastroso, desaprobado por la comunidad norteamericana de Biden, sea un gobierno que pase sin pena ni gloria y que el conservadurismo vuelva a Estados Unidos. Y yo creo que así como ahora estamos padeciendo una invasión comunista a nivel continental muy peligrosa, yo creo que esto se va a revertir. Y se va a revertir de una manera distinta de la que se revirtió hace 5 o 6 años atrás. Hace 5 o 6 años atrás apareció Macri, apareció Piñera, apareció qué sé yo, Iván Duque en Colombia, mandatarios, centristas, que pusieron un freno a la izquierda. Bueno, por el centro no se puede frenar a la izquierda, muchachos. Y las pruebas están que duraron un suspiro y después la izquierda volvió radicalizada. El maoísmo en Perú, el narcoterrorismo en Colombia, el kirchnerismo otra vez en Argentina, Boric en Chile, apañado por el Partido Comunista en Chile. Entonces, lo que se necesita es un recambio, pero no de centro, sino de una derecha dura, convencida, militante, fuerte. Eso hay que tomar conciencia. El centrismo ya tuvo su cuarto de hora y fracasó categóricamente. No sirve para frenar a la izquierda. El centrismo para frenar un cáncer es como pretender frenar un cáncer con una aspirina. No. Necesitamos otra cosmovisión política. Y creo que eso se está gestando. Falta tiempo, falta organización, bueno, está bien.
Bueno, a ver, las grandes epopeyas no surgieron improvisadamente, sino que No. tuvieron su periodo de maduración. Sobre Estoy muy todo, esperanzado. Nico, hay una idea que me parece que es una cita que has mencionado en varias entrevistas sobre esta unión que tiene que haber entre liberales, nacionalistas y conservadores, ¿es correcto? Sí, sí. Cada uno, o sea, tiene que notar algo para que se pueda dar esa amalgama de esta nueva derecha que se requiere. ¿Nos podrías dar, por último, esa precisión? O sea, ¿qué tiene que hacer el liberal, qué tiene que hacer el conservador, qué tiene que hacer el patriota? Bueno, con todo gusto. Recomiendo además, porque de eso se trata el último capítulo de Mi hermano del alma, Agustín Laje, en su libro La batalla cultural, cuando él habla de una articulación, que yo siempre, toda la vida pregono. Yo creo que el nacionalismo hoy puede aportar, algunos le llaman patriotismo, según la ciudad, puede aportar el concepto de desatender y desafiar un gobierno global como quiere la ONU, la OEA y otros mega empresarios que quieren digitar la autonomía de los estados, con leyes impuestas desde arriba, que pase por encima, que nadie votó, que nadie eligió, que nadie legisló. Este avasallamiento de un gobierno mundial, ahí el nacionalismo tiene que poner el foco. Ese es el gran rol del nacionalismo. El enfatizar la autonomía, la soberanía, la nacionalidad, el patriotismo, por fuera de cualquier injerencia extranjera que pretenda decirnos a nosotros cómo tenemos que organizar nuestro país. En el caso del conservadorismo, yo le atribuyo el hecho de estar siempre presente ante la agresión cultural. El conservadorismo quiere conservar aquello que es bueno y fecundo, ya lo enseñaba Pío XII en su famosa alocución de la década del 40, donde hablaba de tradición y progreso. La tradición y el progreso tienen que completarse en armonía, y él explicaba y desarrollaba muy bien. A los que quieran indagar, eso lo pueden buscar. Hay un libro muy bueno de Plinio Correa de Oliveira al respecto. Pero, o sea, ¿qué hace el conservador? Bueno, hay que conservar la vida, hay que conservar la familia, hay que conservar la propiedad, hay que conservar los usos y costumbres. Aquellos que son buenos, que la historia nos ha demostrado que son buenos y nos han hecho prosperar. Ante la agresión cultural del progresismo. Y lo que yo creo que lo mejor que puede aportar el liberalismo es aquello que la experiencia concreta ha demostrado que es bueno, y que es la economía de mercado, la libertad económica, la defensa de la propiedad, la defensa de la libre empresa, que el Estado no se meta con impuestos, con agobios, con regulaciones, para aplastar la libre iniciativa, sino que el comercio fluya en libertad, que es lo que ha generado en los países riqueza y esplendor. O sea que yo creo que esta amalgama perfectamente hoy puede incursionar unida. Hoy se conoce como nueva derecha y yo estoy enrolado dentro de ella. Correcto. Muchísimas gracias, Nicolás. Señora Guiñaga, háganos un cierrecín. Claro. Sin duda, me pongo a reflexionar con respecto a lo que Nico nos comentabas hace un momento, que los resultados evidentes de lo que estamos viendo hoy ante esta batalla cultural no se van a dar inmediato, pueden tardar y posiblemente tardará una década para poder ver ya algunos resultados de esto que hemos estado haciendo. Y pensando en ello, es ahí donde yo lo relaciono perfectamente con la importancia de desarrollar desde la familia personas con criterio para poder hacer y seguir esta batalla. Creo que serán nuestros hijos los que van a gozar, pero quienes también levantarán la bandera para seguir defendiendo la vida, la familia y la libertad. Así que ante ello, esos 10 años, probablemente para muchos de los que están ahorita en la transmisión viéndonos, lo vean muy lejano, pero yo creo que quien disfrutará de esos menesteres de lo que hemos peleado y lo que hemos hecho durante este tiempo serán nuestros hijos. Y yo, ante ello,
seguiré peleando porque quiero lo mejor para ellos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero te quiero decir una cosa, quiero agregar algo más. Cuando la izquierda se desploma en el 89 y después en el 91 con la desaparición de la Unión Soviética, ellos esperaron 30 años. O sea, se prepararon durante 30 años. Hoy los tiempos son mucho más rápidos, la derecha ha tomado conciencia y velocidad al respecto. Y bueno, ellos llegaron, a pesar de haber fracasado de una manera vergonzosa, se prepararon y se entrenaron y actuaron y llegaron. Bueno, se tomaron su tiempo. Bueno, nosotros debemos hacer lo mismo, con la diferencia de que en nuestros tiempos, los tiempos que corren actualmente, por las tecnologías y por un montón de factores, son más rápidos. Entonces tenemos más chance de llegar mucho más rápidamente de lo que tardaron ellos. Porque además hay otra cosa, ellos van a fracasar. No se conoce un solo proceso de gestión gubernamental izquierdista exitoso, ni uno. Y el fracaso va a generar un descontento y ese descontento alguien lo tiene que canalizar. Y lo tenemos que canalizar nosotros. ¿Sabemos que van a fracasar? Bueno, porque si fuesen exitosos, bueno, tenemos un problema, pero sabemos que van a fracasar. Entonces, yo estoy muy optimista, más allá de que hoy el mapa nos indique un panorama negativo. Pero lo que tú dices, coincido y agradezco tu último mensaje. Y les agradezco a ustedes que estén difundiendo mi libro y sean tan generosos de haberlo leído y de recomendarlo. Estoy muy conmovido, muy agradecido. Ya les daré un buen abrazo y tomaremos un buen café y charlaremos bien en breve, en pocos meses. Primero Dios. Así sea. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, Quique, muchas gracias, Jorge, por estar aquí, por acompañarnos en Think Tankers. Se va a caer, se va a caer, se va a caer el amor de la ciudad, se va a caer. Con la felicidad que eso merece, nos despedimos. Gracias por vernos, esto es Think Tankers. Besos a todos y Dios, patria y libertad. Gracias. Dios, patria y libertad. Muy bien. Gracias, Nico. Gracias, Yola. Gracias, George. Claro, chicos, gracias por todo. Gracias, Nico. Yoli.